Yo les comenté que la U se demoró recién ahora, entonces no alcancé a poder pasarle la información, pero la información que iba en el pendrive originalmente es la que les compartí en un archivo hoy día en la mañana, al correo del curso. ¿Ya? Están las orientaciones técnicas importantes para la especialidad, algunos documentos y algunos links de cosas interesantes, y hay apuntes que han hecho los ayudantes en los últimos 3 años, diría yo, que igual son. Así que eso es lo que les compartí ya. La clase de ahora es la de infecciones de transmisión sexual. Eso vamos a abordar, un poco de generalidades, prevención, sífilis, herpes, gonorrea y clamidia. Esas son las 4 entidades que vamos a ver, que son de las más comunes. La más común sería el virus papiloma humano, pero eso va a haber un segmento aparte completo a cargo del doctor Sten, entre papiloma, vacuna y cáncer cervicuterino y todo lo que significa esos tipos de virus. Ahí estamos en las vacaciones del 2025. Ahí estoy yo tratando de hacer una foto artística para ver los focos de capturar. Y ahí están los hijos míos y de la doctora Zúñiga. Más bien, la doctora Serena conmigo y la doctora Zúñiga. Por allá no la encontramos. Bien, a modo de generalidades, principalmente información de la OMS. Las infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por una gran cantidad de bacterias, virus, parásitos, más de 30 agentes patógenos, transmitidas de un ser humano a otro, principalmente por contacto sexual, ya sea vaginal, anal o oral. Y hay diferentes infecciones de transmisión sexual que pueden estar presentes o transmitirse simultáneamente. Así que, ya habíamos mencionado eso alguna vez, la presencia de cualquier infección de este tipo aumenta el riesgo de contraer otra ITS, y en otra parte es más probable tener una en el mismo momento si ya me diagnosticaron alguna. En el 98, porque se sustituyó el término de enfermedad por el de infección, porque muchos de estos casos son asintomáticos y no de ninguna enfermedad en sí, pero sí dan consecuencias a largo plazo. Las ITS son de las enfermedades por las cuales los adultos más comúnmente buscan ayuda médica. 8 agentes tendrían la máxima incidencia, y hablamos de algunos que son curables, como sífilis, gonorrea, clamidia, tricomona, y algunos que son incurables, el hepatitis B, el herpes, el virus VIH y el papiloma humano. Y también hay muchas infecciones de transmisión sexual que se pueden transmitir de la madre al niño durante el embarazo y el parto. Cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS. Más de 290 millones de mujeres estarían infectadas por el virus papiloma humano, que sería la más frecuente. Al 2016, más de 988.000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis. Hubo 200.000 muertes de fetos recién nacidos. Hay países donde no hay pesquisas prenatales con tanta cobertura como hay en Chile, así que eso todavía ocurre, imagínense, menos de 10 años atrás. Los síntomas más habituales que vamos a tener son flujo vaginal, secreción, ardor uretral en los hombres, úlceras genitales, dolor abdominal. Sin embargo, como dijimos, puede uno tener infección y no tener ningún síntoma. Eso es complejo. ¿Cómo se adquieren las infecciones de transmisión sexual? Bueno, pueden ser relaciones heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no declaradas, etc. La mayor probabilidad en forma de adquirir una infección de transmisión sexual sigue siendo la vía heterosexual, porque es la forma de actividad sexual más frecuente por ahora en el ser humano. Así que esa sigue siendo la vía más frecuente de transmisión. Y acá hay desde la guía del MinSal, que ya es bastante antiguo la verdad, pero aquí es donde se concentran las infecciones de transmisión sexual, tanto en hombres como en mujeres. Vemos los picos de incidencia desde los 20 años especialmente hasta los 44. Segundo punto, prevención. Prevención es súper importante y de esto se ha hablado siempre. No sé si ustedes tuvieron actividades de sexualidad en los colegios y de prevención de infecciones de transmisión sexual, pero eso
teóricamente está en el MinSal desde hace muchos años. Y el enfoque de la sexualidad, de hecho, gira en torno a eso, a prevenir la ITS, no al placer, a otras cosas. Siempre hemos girado en torno a eso y sigue siendo importante hablar de la prevención. Es fundamental educar a la población en relación a las formas en que se produce el riesgo de adquirir una ITS. Esto es importante todavía, hasta hoy uno se encuentra con adolescentes, pacientes, amigos que le han preguntado a uno, oye, ¿y si tengo sexo oral, puedo contagiarme de una infección sexual? Sí, no, en la boca sí. Y hay que agregar a la relación. Sí, es probable contagiarse de una infección sexual si tiene sexo oral, sin cobertura. También es importante detectar a pacientes asintomáticos, porque ya sabemos que algunos no dan ninguna enfermedad y cuando uno no sabe, no tiene ningún síntoma, puede estar contagiando sin ninguna dificultad, no recibe tratamiento. Así que es importante hacer programas de pesquisa, que lo que se hace en el embarazo por el riesgo que hay para el feto recién nacido, pero obviamente sería muy bueno tratar de hacer pesquisaje en personas asintomáticas. ¿Cuál es el riesgo de tener una ITS? Ser activo sexualmente. Ese es el riesgo. Así que es un riesgo bastante frecuente para la población humana. Hay que hacer diagnóstico y tratamiento efectivo de las personas infectadas y reconocer los síntomas de la ITS. Hablamos los más frecuentes recién, pero en los cuadros más prevalentes vamos a hablar de algunas características especiales de esos microorganismos. Hacer evaluación y tratamiento y el consejo de las parejas sexuales, que esto es algo que todavía nos cuesta. A veces los usuarios o usuarias no quieren entregar los datos de las parejas sexuales y entonces el sistema de salud está un poco limitado para ofrecer las terapias y ahí se generan focos relevantes de contagio. Ojalá vacunarse, preexposición en las personas de riesgo de adquirir ITS que sean prevenibles por vacuna. Y hoy diríamos cuáles son las personas en riesgo de adquirir una ITS. Las que son sexualmente activas, todo, potencialmente todo, salvo el que no tenga actividad sexual. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir infecciones de transmisión sexual? Los métodos de barrera. Si se usaran en forma correcta y sistemáticamente, los preservativos son uno de los métodos de prevención más eficaces contra la ITS. Y es súper bueno que ustedes conozcan la amplia oferta que hay, que esto ha cambiado mucho en, no sé, 10 años. En 10 años se ha masificado mucho, pero en 20 años ha cambiado mucho la industria y hay distintos tipos de condones, que las diferencias por talla siempre estuvieron, pero ahora hay con texturas, con anestésicos, con sabores, con flúor, hay distintas cosas que uno se pone a buscar y encuentra. Y evidentemente es bueno que ustedes sepan las alternativas que hay, porque es una pregunta frecuente cuando uno hace consejería en los colegios, o como chiste, los niños dicen que un condón no es lo mismo, es un condón, no se siente lo mismo. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta del equipo de salud? Que hay distintos tipos. En general, es súper malo mentirle a los jóvenes porque genera pérdida de confianza y a cualquier persona. Entonces hay que decirle, claro, si tú usas el condón del CEFAM, que es el condón estándar, la verdad es que no vas a sentir lo mismo que si tienes actividad sexual penetrativa sin condón. Eso es real, no le vamos a estar mintiendo, si es real. Pero hay distintos tipos de condón que necesariamente no conocen. Y también si él ocupa uno con texturas de distintos tipos, puede sentir incluso mejor. Hay que saber eso. Y hay que ofrecerles esa probabilidad y que ellos prueben. Y puede que sí, entusiasmemos a los chicos con alguna de esas estrategias de nuevos condones que hay. Es importante que sepan abrirlo ustedes y que sepan explicar cómo se abre y que hay que abrirlo. Los manuales dicen sin usar las uñas, en un papelín prepicado habitualmente ahí, uno tiene que ir por la orilla para no romper la parte de látex que es el condón en sí. Tienen que ver hacia qué lugar corre el anillo,
porque hay gente que a veces cuando colocan las hemofondas de los transductores, ahí yo me doy cuenta porque a veces se quedan ahí pegados y no están abajo. Claro, hay que darlo vuelta. Y ver que el anillo se prueba para otro lado. A los internos también les pasa. Es muy bueno, por eso yo les traigo. Porque uno se va dando cuenta de algunas cosas. Y lo tienen que abrir y ver cómo es el anillo y etcétera. No podemos asumir que ya todos lo usamos. Así que hay que ver hacia dónde corre el anillo, dejar ahí un espacio de aire y después llegar hasta la base del pene. Es súper importante. Idealmente después de usar se le hace un nudito y va al tacho de... ¿Qué es eso? Un pudú. Un pudú que vimos ahí en el viaje al sur de Chile. Y había no sé si han ido para allá, pero ya está muy difundido en Chile que ponen cartelitos de la fauna que hay y dice cuidado con la pudú y la velocidad. Entonces mis niños iban, ya vieron todos los letreros y se cruzan el pudú. Veíamos un letrero del gato Güeñes y ya, ¿y dónde está el gato Güeñes? Ya creían que todos los letreros iban a salir de ahí. Tuvimos suerte con el pudú. Lo hubieron pegado hartos meses al lado. Yo les dije que era el cerdo más pequeño del mundo y después ellos creían que ese específicamente era el más chico del mundo. Bien, hasta ahí preguntas. ¿Qué era el más chico del mundo? Ya, vamos a hablar entonces de algunas de las más frecuentes. La primera es la sífilis. Es una enfermedad sistémica compleja causada por una espiroqueta, que ponemos pálido, se llama. Es poco frecuente que el diagnóstico se realice por un aislamiento del agente causal. Es súper difícil de cultivar, así que las bases están en la clínica y en los estudios de laboratorio. Mecanismos de transmisión: contacto sexual, paso transplacentario, transfusiones, inoculación directa accidental. Lejos lo más frecuente que esté destacado el contacto sexual. Esto tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días. Yo siempre les digo que esto es importante conocerlo. Es preguntable, es algo habitual que las personas les van a preguntar ¿cuándo y cuándo me contagié? Y entonces hay enfermedades que uno no va a poder decirle con certeza cuándo, pero sí tenemos un margen. O sea, uno podría decirle que yo tuve una pareja hace un año y estoy segura que fue él. Depende de qué enfermedad sea y de cuál es el periodo de incubación. Pero es bueno manejar un poco los tiempos para darle algunas respuestas a las personas. Hay distintos tipos: sífilis primaria y sífilis secundaria, y eso tiene que ver con el tiempo que ha pasado desde que ocurrió la infección. La sífilis primaria es caracterizada principalmente por una lesión única ulcerada cutánea de bordes indurados que no duele, se llama chancro duro. Se asocia con una linfoadenopatía regional, una bacteremia precoz, autolimitada de 2 a 8 semanas. La sífilis secundaria viene después de 6 semanas hasta 6 meses de ese contacto con el treponema. Acá hay un nivel muy elevado de bacterias en sangre, un compromiso sistémico que practica el malestar general, en lesiones mucocutáneas hay un rash generalizado con bastante compromiso palmoplantar. Se encuentra el mayor número de microorganismos en el huésped, sangre, linfonodo, pies, sistema nervioso, riñones, así que en este momento es súper contagiante. Luego tenemos sífilis latente, cuando finaliza la etapa secundaria, y aquí no hay lesiones aparentes, hay un periodo de infección subclínica que se puede detectar por serología. No se transmite vía sexual, pero puede transmitirse vía transplacentaria. Y la sífilis latente va a ser precoz o tardía según cuánto tiempo ha pasado desde la infección. Y entonces ahí hay que preguntarle a la persona si tuvo alguna vez alguna úlcera o algún ganglio doloroso, para tratar de llegar a tener el dato de cuándo fue esa infección y si estamos en una fase precoz o en una fase tardía. No siempre se tiene la respuesta y a veces la persona no tiene. La mujer puede tener ese chancro adentro del canal vaginal y no duele, entonces podrían nunca haberse dado cuenta.
Sífilis terciaria le vamos a decir cuando ya hay un compromiso, esto es muy crónico, un compromiso vascular, especialmente de aorta, compromiso del sistema nervioso, hay lesiones granulomatosas destructivas. Esta gente puede debutar haciendo demencias tipo Alzheimer. Hay depósitos de estos granulomas también en pie, hueso, hígado, vaso, cerebro, y uno se puede morir de esto. 25% de los pacientes con sífilis latente que no se tratan pueden progresar hacia una sífilis terciaria. Solo un cuarto, pero es bastante grave y esto tiene un periodo de recurrencia desde 1 hasta los 10 años. ¿Cómo estamos con sífilis en términos de incidencia? La verdad es que no ha mejorado nada y los últimos 5 años es similar la curva, estamos más estancados. No es una enfermedad que se haya logrado reducir y la pesquisa específica en las embarazadas es donde mayor diagnóstico se realiza y eso se ha mantenido bastante estable. La sífilis congénita es cuando la infección la adquiere el feto cuando está en el útero de la madre y el riesgo es mayor cuando la embarazada adquiere la infección durante la gestación o poco antes de embarazarse. Y va a caer en esas etapas iniciales de sífilis donde ya sabíamos que la bacteria era muy importante. En sífilis latente tardía el riesgo mucho menor cuando ya pasó un año. ¿Qué complicaciones puede dar la sífilis? Aborto, óbito, muerte neonato, o sea, es bastante grave. Y sí, un bebé podría nacer sin ningún síntoma y después hacer una enfermedad latente y tener complicaciones terciarias. Es raro, pero sí podría ocurrir. Ya, en la clínica, ¿cuántas personas van a hacer esa lesión de la úlcera que no duele? El cálculo de la sífilis primaria solamente el 50%. Luego, cuando está la propagación hematógena, la sífilis secundaria, hay síntomas sistémicos que son síntomas súper inespecíficos de cualquier infección: fiebre, dolor muscular, dolor de hueso, articulaciones, elevación de transaminasa, el rash maculopapular con compromiso en palmas y plantas. Los treponemas están presentes en esas lesiones, por lo que sí podrían transmitirse por contacto también. Así que cuando se sospeche hay que ir a ponerse los guantes de tela. Ese es el chancro. Una úlcera que no característicamente no duele, se ve bien fea, pero no genera ninguna incomodidad. El rash es eritematoso, bien eritematoso, característico, no es violáceo ni hiperpigmentación, esto es bastante rojito. Y recordarse siempre palmas y plantas especialmente, pero puede comprometer todo el cuerpo. Los bebés pueden tener lesiones en tipo placa, con exudado, hay casos severos que es súper difícil de ver ya, en Chile al menos, porque se hace requisa ese tratamiento a las embarazadas. Entonces el diagnóstico hay que acordarse que es muy difícil aislar este microorganismo y lo que vamos a hacer son las pruebas de laboratorio que van a detectar actividad del cuerpo contra el microorganismo. Entonces hay pruebas no treponémicas y hay pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas son las que más usamos como tamizaje, diagnóstico y seguimiento. Claramente sería de lo más importante en la práctica clínica. Y aquí vamos a medir anticuerpos contra antígenos de la célula Western que fue dañada por el treponema. Son anticuerpos que no necesariamente son específicos al treponema, pueden estar en respuesta a otras situaciones, especialmente autoinmunes de los usuarios. Aquí un examen no treponémico con resultados reactivos, sino de evidencia clínica o epidemiológica, no confirma que tenga sífilis. Hay que confirmarlo con una prueba treponémica. La gracia de esto es que permite el seguimiento, eso es muy importante, analizar qué va a pasar cuando nosotros hacemos lateral. Hay dos, uno es el BDRL y uno es el RPR. El BDRL mide anticuerpo inmunoglobulina M y G en respuesta al material lipoidal liberado por las células dañadas. Los falsos positivos no superan por lo general títulos de 1 a 4. ¿Ya? Y eso vamos a ver una tablita para que les quede un poco más claro. En la siguiente diapositiva.
El RPR corresponde a una reacción antígeno-anticuerpo unido a partículas de carbón, también son anticuerpos IgG y IgM producidos en respuesta al mismo material, y ha sustituido este último, el DDRL, en el último tiempo en la mayoría de los centros públicos, porque es más rápido, menos engorroso en términos de laboratorio, mucho más fácil, pero no se ha validado para el líquido cefalorraquídeo. Y acá esto es muy importante, que no podemos comparar las técnicas de RPR y VDRL. Si ustedes tienen para el diagnóstico un nivel de RPR, lo correcto es que cuando hagan la terapia y vayan a hacer el seguimiento de esa persona, tienen que siempre hacerlo con RPR, no puede ser con VDRL. Y a la inversa, si es con VDRL, el seguimiento siempre va a ser con VDRL. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Son anticuerpos que se mide su presencia en diluciones. Entonces uno podría tener no reactivo, que uno no va a tener esa presencia de anticuerpo, pero después va a tener uno un reactivo 1:2. Eso quiere decir que si dividí la solución en dos, aparecen los anticuerpos. Si yo me voy a 1:4, quiere decir que diluyo más la muestra y aún así sigue apareciendo. Si estoy en 1:32, quiere decir que ya hice 4 veces la dilución original y sigue apareciendo. Entonces, mientras más título tengo, es que más lo diluí y seguía apareciendo. Es como que yo tuviese más cantidad de anticuerpos hacia acá y acá menos. Entonces, por eso, cuando hay falsos positivos, habitualmente estamos por aquí, que pueden ser por otras enfermedades como lupus o el mismo embarazo, puede dar cifras de VDRL alta y que no sean así. Así que si yo veo esto, les preguntara por esto, es bastante poco probable que sea un falso positivo en ese nivel de títulos positivos. Y las pruebas treponémicas van a detectar específicamente anticuerpos contra treponema pálido, y esto es para confirmar si hay o no hay, si tuvo o no tuvo el contacto con el germen. Y estas pruebas, una vez que se hacen reactivas, permanecen reactivas para toda la vida. Eso es importante tenerlo muy claro a la hora de asesorar a los usuarios. Este resultado es cualitativo, o sea, está o no está, nos entrega como una fracción como no treponémicas. Y esto entonces no tiene utilidad para el seguimiento, porque si está positivo lo confirmamos si tuvo contacto y eso va a tenerlo para siempre positivo. Tampoco está estandarizada para diagnóstico de líquido cefalorraquídeo. Y acá el más frecuente de encontrar en el sistema público es el FTA, esto es lo que significa. Básicamente por inmunofluorescencia indirecta. Acá están los parámetros, que esto viene de la guía del MinSal. Claramente, el DDRL y el RPR son comparables entre sí. El RPR tiene un poquitito mejor de sensibilidad en sífilis primaria, pero la verdad que son técnicas casi iguales, solo que esta es más fácil, por eso es la que se está haciendo más. Y el FTA va a ser claramente más, el de confirmación. Estos que están aquí, la verdad que prácticamente no se están realizando, así que nos vamos a quedar con los tres primeros nomás, que saber la no treponémica y para qué la usamos, y la treponémica y para qué la usamos, para qué se usan y para qué no se va a usar las técnicas. El tratamiento de la sífilis. Si estamos en etapa primaria o secundaria, penicilina benzatina 2.4 millones intramuscular por una sola vez. En etapa latente precoz, es decir, de menos de un año, va a ser exactamente el mismo tratamiento. Y ahí está la importancia de poder tener la claridad de cuánto fue la infección en ese episodio primario. Porque si es latente tardía de más de un año, acá la terapia va a ser la misma de penicilina benzatina 2.4 millones a la semana, pero por 3 semanas en vez de una semana. La sífilis terciaria también va a ser por 3 semanas de tratamiento, y la neurosífilis ya son esquemas distintos, que esto actualmente sí es un contexto ya de especialidad, y aquí va a utilizarse penicilina sódica, endovenosa, y probablemente podemos estar en una hospitalización o en una hospitalización domiciliaria. Cuando hay alérgicos a la penicilina, podríamos usar estos esquemas que están acá arriba, que son algunas alternativas interesantes. Y en embarazadas,
la penicilina se usa, eso es lo que más se utiliza, en los mismos esquemas según la etapa de sífilis que vimos acá. Y si es que hay alergia a la penicilina, lo que se sugiere es hospitalizarla y hacer un esquema de desensibilización. Y eso funciona bastante bien, pero habitualmente hay que tener apoyo de algún inmunólogo en lo ideal, y en algunos centros lo hacen con apoyo de los anestésicos. Frente a alérgicos a la penicilina, podría ser ceftriaxona, 2 gramos endovenoso al día por 10 días en caso precoz y 14 días tardía. Pero acá es recomendable que la persona igual esté hospitalizada. Las cefalosporinas podrían tener reacciones cruzadas en alérgicos a la penicilina, pero principalmente las de primera generación. Tercera generación es bastante menos probable, pero sería muy recomendable recordarse que hay reacción cruzada y que se podría usar, pero en un contexto de seguridad que nos permita reaccionar a tiempo si es que hace una reacción alérgica a la persona. ¿Hay fracasos al tratamiento? Sí, los que están descritos ahí, y por eso hay que hacer un seguimiento clínico y serológico riguroso, idealmente cada 3 meses durante un año, y cuando hay inmunocompromiso, el seguimiento estrecho de 3 meses va a ser hasta 2 años. ¿Preguntas? Es como un tipo de tercera, la negocia. ¿Qué son esos? ¿Qué dijeron por allá? ¿Ah? ¿Qué es eso? Son delfines, pero sí, la mayoría de la gente dice que no son delfines. También en Chile es. Un tour bien bonito y pudimos tomar esta foto. Bien, vamos a pasar al herpes. ¿No hay dudas? ¿Más dudas de sífilis? La sífilis les va a tocar en APS sí o sí. Van a salir embarazadas positivas y les van a preguntar o les van a preguntar qué sería lo recomendable, o les van a derivar en caso igual que hacer lo que hemos dicho en la mesa. El tratamiento de la sífilis lo tienen que dar ahí mismo, apenas está el examen positivo en la embarazada. Es muy importante tratarlo precozmente, así que se lo van a indicar ustedes y ahí recién la van a derivar para el seguimiento en el municipio. El chancro es igual en la mujer, solo que ocurre en el sitio de los ¿Qué? pero puede estar en el labio menor, podría estar en la vulva. Igual que la lesión primaria del chancro es igualita, solo que muchas veces no está. ¿Y trajiste café? ¿Trajiste café? Sí, pero ya me lo tomé. Ya fuiste. Es más fácil. Y el hombre cuando ve eso, corre hacia el servicio de urgencia o vuela hacia el servicio de urgencia. Los hombres jóvenes somos malos, yo todavía me digo como ustedes son malos para consultar al médico, pero por esas cosas van muy importante el herpes genital es un virus DNA de doble R con cápsula icosaédrica, el único reservorio natural del síndrome. Existe en el huésped toda su vida, así que estaba dentro de las incurables. Tenemos formas de hacer que sea un poco más amistosa, el cuadro agudo, la recurrencia, pero no tenemos forma de erradicar. Se replica en el núcleo de la célula infectada, completándose con proteínas que obtiene de la membrana nuclear del huésped. Así que ahí está la replicación. La replicación viral se asocia con la lisis de la célula infectada, puede establecer periodos de latencia dentro de ciertos tipos de células. Entonces, más de alguien tiene
Si alguien tiene un familiar con herpes labial, por ejemplo, y cuando él haga exámenes o actividad o fiebre, y aparece y se activa ese que está ahí durmiendo hace bastante tiempo. Oye, si quieren sacarlo, correrlo para allá, si alguien quiere. Si falta azúcar. Existen dos tipos, herpes simple 1 y herpes simple 2. Lo clásico era que el herpes simple 1 estaba asociado a secreciones orales y el virus herpes simple 2 asociado a secreciones genitales y vivían en ambientes distintos. Eso es lo que entendía el ser humano, estábamos haciendo tiempo. Las úlceras infecciosas en la región genitoanal son comúnmente debidas al virus simple. El tipo 1 representa el 20% y el tipo 2 el 80%. La transmisión puede ser desde personas con lesiones activas o de excretores asintomáticos. El herpes simple 2, que es el más propiamente genital, tiene su mayor incidencia entre los 14 y los 44 años. Las recurrencias son frecuentes, pero mucho menos frecuentes que el tipo 1, que es el históricamente oral. Habitualmente son reactivaciones más que reinfecciones. Algunos factores desencadenantes de reactivaciones de herpes, dijimos algunas, pero también en la luz solar, fiebre, traumatismo, manipulación nerviosa, menstruación, estrés emocional, alteraciones de ciclo vigilia, relaciones sexuales. Hay varias circunstancias en las cuales a la persona le vuelve a brotar el herpes, especialmente el uno que tiene mucha mayor reactivación que el otro. Hay una excreción asintomática que es frecuente especialmente en el primer año después del primer episodio. Cuando ya pasó la clínica, uno está contagiando el herpes y por eso la importancia de los métodos de barrera. La infección de virus herpes simple 2 triplica el riesgo de infecciones por VIH a través de relaciones sexuales sincrónicas. Y esto no se puede olvidar, igual que la tricomona. Muchas infecciones de la transmisión sexual que van todas juntitas pueden generar inflamación en los genitales, exposición de vasos y aumenta bastante la probabilidad de contagiarse de otros. El VIH es un virus que tiene una alta tasa de contagio o una baja tasa de contagio. ¿Sabemos eso? Ahora ya no. ¿Por qué qué? Porque hay más que La incidencia ha subido. Sí, la incidencia ha subido. Y también por algo, pero no lo vamos a decir porque estamos en tiempos de votación. Pero sí, ha llegado población migrante con una prevalencia bastante mayor y los números son durísimos. Las notificaciones de VIH del año pasado, 50% son extranjeras, 50% chilenos. Pero yo me refiero a que si yo tengo actividad sexual sin condón con una persona con VIH, ¿me lo voy a pegar? Depende de su carga viral, claro. Si tiene carga viral indetectable, no se transmite. Punto muy importante. Si las personas hacen la terapia y están en seguimiento y están indetectable, no se transmite. Así que está en un escenario distinto al de algunos años atrás del SIDA, VIH. Pero la pregunta era otra. La persona tiene carga viral y me voy a contagiar. Es una apuesta. ¿La probabilidad es alta o es baja? Es baja, es un virus porque no es fácil de transmitir. No es fácil de transmitir comparado con el herpes simple o la hepatitis B. Es mucho menos transmisible. Por suerte para la humanidad, si no, como hubiese terminado muchísimo. Pero hay situaciones que nos exponen a mucho más riesgo, como las relaciones sexuales anales, donde hay más probabilidad de exposición de vasos, de inflamación, más que todo la erosión. Eso aumenta bastante la probabilidad de contagio. Y infecciones como las que estamos viendo ahora también aumentan el riesgo y ahí sí que es más probable. El herpes, la clínica de la infección primaria tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días
vesículas de base eritematosa dolorosas que rápidamente se ulceran y se cubren de un exudado blanco y blanco. Generalmente se curan completamente en 2 a 3 semanas. 10 a 20% pueden tener síntomas generales específicos a cualquier infección viral, con adenopatías inguinales bilaterales dolorosas. Puede ser asintomático también el herpes. Así que acá tenemos un plazo bastante claro de que si estamos sospechando eso, sabemos cuándo se contagió la persona. Bases blanquecinas, acá hay lesiones eritematosas, genitales. Estas son las úlceras en la mucosa, que estas úlceras, a diferencia de la del chancro, estas duelen muchísimo y habitualmente es un dolor que describen como urente, les arde o les quema la úlcera. Entonces, si usted la examina con el guante, lógicamente, si toca el chancro, no pasa nada, pero si toca esto, a la persona le duele muchísimo. El herpes simple 1, que era característicamente oral, el herpes simple 2, característicamente genital. Obviamente, por la sexo oral podemos tener en región oral herpes simple 2, eso ya cada vez más se ha hecho más el diagnóstico por los distintos tipos de actividad sexual que tenemos. También hay infecciones recurrentes que pueden ocurrir en un 80% de las personas. Habitualmente dan un compromiso sistémico menos sintomático que la primera infección y un compromiso local también menos extenso que la primera vez que ocurre. Puede haber un pródromo de horas o días antes de la aparición de las lesiones. Y como la mayoría de todos estos gérmenes también se pueden transmitir desde la madre al feto, que hay algunas cosas importantes. La transmisión perinatal desde la madre cursando con lesiones genitales a menos de 6 semanas previo al parto aumenta 10 veces más el riesgo. Y si es la primera infección de la mamá, esto es mucho más probable que se le transmita al recién nacido. Si no hay vesículas, es indistinguible de rubiola, citomegalovirus, toxoplasma, así que estamos acá en el mundo del TOC y es un pánico que después van a ver en química que se toma en algunas condiciones clínicas de los fetos para poder descartar algunos de estos microorganismos. La incidencia puede ser de 1 en 2000 a 10.000 recién nacidos vivos. Va a variar desde una infección localizada hasta un compromiso diseminado con elevada mortalidad, 50%, eso es muchísimo de mortalidad en la infección neonatal de los bebés por él. Pueden tener ictericia, hepatosplenomegalia, microcefalia, convulsiones, irritabilidad, alteración de termorregulación, encefalitis necrotizante. 50% de mortalidad es muchísimo. De los diagnósticos, aquí están, para que ustedes sepan qué formas existen. La verdad es que todas son súper engorrosas y tienen limitaciones tanto de tiempo como de costo, como de sensibilidad y especificidades. Así que yo voy a decir la que deberíamos usar y la que se están usando ya en casi todas partes, afortunadamente. La PCR, no hay ninguna duda que sería la mejor forma de hacer el diagnóstico. Acá estamos buscando ADN del virus específico que se multiplica y tiene esos valores de sensibilidad y especificidad, así que es buenísimo. Y acá una de las cosas que dejó el SARS-CoV-2 fue que hubo una potente inversión en términos de habilitar laboratorios con testeo de PCR para buscar el material genético de ese virus, y esas máquinas sirven para testear todo, así que mejoró bastante la pesquisa de poder confirmar estos gérmenes. El tratamiento es ideal que sea precoz para reducir la formación de nuevas vesículas. Y acá lo mismo que todos los virus, los antivirales, mientras antes los indiquemos, mejor van a actuar. Si ya pasaron 4 días con síntomas, la verdad es que casi ningún virus va a responder, ya el curso natural de la infección ya fue. Así que mientras antes, mejor. La vía oral es la elección, el tratamiento tópico, porque hay cremitas de aciclovir, no ha demostrado buena efectividad clínica, así que no se recomienda y son más caros. La efectividad es mayor en tener algún cambio de dar o no dar tratamiento en la primera infección, es más la diferencia que en la recurrencia.
y sería fundamental indicar tratamiento en pacientes embarazadas. Y acá esto es clave, recordar lo grave que es el herpes que se transmite al bebé, así que lo antes posible debiésemos tratar. Si ustedes sospechan, hacer el tratamiento. No le hace ningún mal esa terapia a la embarazada, ningún riesgo. Y si la va a ver el especialista en 2 semanas más, o sea, no, en 2 días más, 2 días es bastante tiempo para esto. Apenas tenga la sospecha, se trata. ¿Cuál es el tratamiento de la prima infección del herpes genital? Aciclovir o valaciclovir, lo que tenemos más disponible, bueno, varios están previstos valaciclovir, pero lo que está más ampliamente disponible es el aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas por 1 semana, sería una terapia de esta prima infección. Y el valaciclovir 1 gramo cada 12 por 7 días. Cuando hay recurrencias, ya esta persona ya tuvo herpes y vuelve a tener episodios durante la vida, especialmente frente a los desencadenantes que mencioné, vamos a usar una terapia que la verdad es un poco más breve de aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas por 5 días, sabiendo que lo que le vamos a aportar acá no es tanto, cada cuadro va a ser un poquitito más leve, en teoría, que los primeros. Así que el tratamiento de acá más corto, no hace una diferencia tan gigante. Y para la ciclovir, si quisiéramos usar eso, tenemos ese disponible, sería una dosis más baja, aparte, y por menos de 500 cada 12 por 5. ¿Qué pasa en las personas que hacen estos herpes recurrentemente? Pasa un mes y vuelven a hacer el herpes, y en un mes más vuelven a hacer el herpes. Bueno, 2 cosas. Lo primero es que habría que ir a buscar un compromiso siempre. Habría que ir a buscar si tiene VIH, si tiene diabetes, uno lo encuentra. O si está en tratamiento inmunosupresor por alguna otra enfermedad, hay que ir a buscar por qué pasa esto. Pero independiente de esa búsqueda, se puede sugerir una terapia permanente por al menos 6 meses para tratar de disminuir esos episodios. El herpes recurrente lo vamos a describir como 4 o más veces en el año, y allí las guías internacionales recomendarían hacer una terapia permanente de 6 meses para tratar de solucionar eso y que no tenga esa cantidad de recurrencias que son cuadros molestos. Estas úlceras duelen bastante, acuérdense, súper importante. Y ahí sería aciclovir 2 veces al día de 400 por al menos 6 meses. En gestantes que han presentado cuadros de herpes genital durante el embarazo, lo que refieren cuadros de herpes recurrentes, lo óptimo es usar profilaxis de aciclovir 400 cada 12 horas desde las 36 semanas para que ojalá no haga un episodio activo de herpes, una recurrencia cerca del parto. Se recomienda indicar el parto en cesárea en mujeres con herpes genital recurrente que tuvieron episodios en el 3er trimestre si no han podido realizar esta terapia. Así que si hay riesgo, acá nos dudamos que vamos a ir a una cesárea. Ha hecho muchos episodios en el 3er trimestre, ¿para qué correr ese riesgo de algo tan grave? Cuando la cesárea en Chile tiene unas tasas bastante bajas de complicación. ¿Cómo se llama esa ave? Bien, también la vimos paseando con los niños. ¿Ah? De la derecha. ¿Qué significa? Ah, ya. Entonces era bueno. ¿Dudas? Diga. Si tengo una pareja y una de ellas o uno de ellos tiene, por ejemplo, herpes labial y me consultan si puedo hacer algo para evitar que la otra persona se contagie, ¿hay algo que se puede hacer? O eventualmente se va a contagiar por el herpes. Eventualmente se va a contagiar. No habría cómo, porque la única forma sería usar método de barrera y si es labial. La gracia de tener el labial es que ocupa el sitio. Si tú tienes el tipo 1 y es el típico oral que contagiaste ahí, después no vas a tener un genital Me he escuchado que se podría pasar al ojo. Sí, también podría ser. Y eso por Pero es contacto. bastante más rápido. Todo por contacto, porque uno ocupa las manos para la actividad sexual. Entonces
uno puede tener unos genitales en la zona oral. Sí, Sí, no es exclusiva de la zona. Ya. no es. Digo, ¿sí? No, por favor, no. ¿Sí o no? ¿Encuesta? Bueno, creo que está... Vale, ya no debe llegar. Que está fresquito y después ya no. Se podría dar pasar. Ya, seguimos. Vamos, nos queda menos. Ánimo. Siguiente, gonorrea. Causada por un diplococo gram negativo, que se llama Neisseria gonorrhoeae. Tiene afinidad por los epitelios columnares o pseudosantificados. Estas son las colonias que contienen vellosidades que le permiten producir la infección. La prevalencia mayor de este microorganismo entre los 15 y los 29 años afecta por igual a ambos sexos. Sin embargo, 80% de los casos notificados son hombres, y acá es parecido como al chancro de la sífilis, por ejemplo. Acá el cuadro que le da al hombre es mucho más evidente que a la mujer, entonces la mayoría de los que acuden a consultar muy ágilmente son los hombres. ¿Qué ha pasado con la gonorrea en nuestro país? Este sí que ha disminuido a diferencia de la sífilis. Este sí ha ido en reducción en los últimos años. Se estabilizó al final, pero igual hubo un descenso importante en el ciclo. Periodo de incubación 3 a 5 días, así que acá también tenemos bastantes claridades de cuándo ocurrieron los eventos. Lugares comprometidos: endocervix, uretra, glándulas vestibulares. Infección genital, la mayoría de las mujeres son asintomáticas. Cuando hay síntomas, da disuria, leucorrea mucopurulenta en cualquiera de los sitios comprometidos, sangrado anormal, estropio, eritroplaquia, infección gonocócica alta, principalmente trompas y peritoneo. Puede generar una enfermedad inflamatoria pélvica. Acuérdense, cuando vimos las urgencias ginecológicas, esta era una de las dos más frecuentemente asociadas a esa enfermedad inflamatoria pélvica. Riesgos de embarazo ectópico e infertilidad por las adherencias que generan esa enfermedad inflamatoria pélvica. Puede haber una infección diseminada vía peritoneal o vía hemática y tener un cuadro sistémico similar al que da cualquier virus. Fiebre, dermatitis, artritis, malestar general, mialgia, artralgia, endocarditis, meningitis podría llegar a haber. Lesiones dermatológicas con compromiso asimétrico que inician como vesículas pequeñas que evolucionan a pústulas con base hemorrágica. El centro se vuelve necrótico en cualquier sitio, pero lo más común es las extremidades superiores, que es raro. Lo más frecuente de ver es la infección local con el flujo purulento y la inflamación local. Pero acá lo mismo, como estamos viendo recién, podría alojarse en cualquier lugar. El diplococo, compromiso oral, ocular, lengua, labio. Secreción uretral, secreción hay que ir a buscar en el endocervix también. Entonces en el hombre es súper evidente, porque si acá el flujo es escaso, la verdad que puede que no se note nada especial. Pero en el hombre sí, pues es evidente, se ve al tiro, lo consultan rápido. El diagnóstico, acá el cultivo es un medio selectivo, pero la verdad que está bastante extendido, y en gran parte del sistema público sí está la posibilidad de hacer el cultivo del gonococo, así que acá nosotros tenemos también. Pero nuevamente lo óptimo sería hoy la PCR, que es lo que tiene lejos mayor sensibilidad y especificidad. Permite que uno también se tome la muestra con especies de torlas como las que se toman los PAP, y uno puede meter eso en el frasco y hacerse. Hay laboratorios que ofrecen eso también. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Abajo está lo del MinSal y el tratamiento de una gonorrea no complicada con ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis únicas, una pura vez. Eso tiene bastante buena respuesta, muy poca resistencia, y es fácil porque no genera malestar, casi malestar estomacal u otra cosa, y es solamente una inyección. Esta recomendación internacional nos sugiere también como alguna opción a la cefalosporina, el ciprofloxacino y la acitromicina en esas dosis.
pero ahí sí hay un poco de resistencia. Hay distintos tipos de daño, como los que vimos en las fotitos. Si ahí el compromiso es faríngeo, va a ser lo mismo. Si el compromiso es una artritis gonocócica, el tratamiento va a ser mayor, 1 gramo por 10 días. Si es conjuntivitis gonocócica, 1 gramo por una sola vez. Si hay gonorrea en la embarazada, ceftriaxona no cambia. Intramuscular, 250 miligramos por una vez. Esos son los 8 hoy que aquí también hay en Chile una bandada de loros. Clamidia sería el último que vamos a ver. ¿Dudas? Todo lo que hemos visto les va a tocar y tienen en el arsenal terapéutico todo lo que hemos visto en su mayoría. Clamidia, la obstetritis no gonocócica, es un síndrome clínico causado por muchos patógenos, micoplasma, ureaplasma, pero el más frecuente y el más complejo va a ser clamidia. En muchos casos pueden existir con infección y se recomienda hacer estudio específico para buscar la clamidia porque este es el que más nos complica que está acá. Es uno de los microorganismos de transmisión sexual más frecuentes en el mundo, 89 millones de casos nuevos al año. La incidencia es mayor en los menores de 25 años. 10% de las mujeres sexualmente activas sería portadora asintomática de clamidia, 1 de cada 10. 70-90% de las infecciones en las mujeres son asintomáticas y eso es muchísimo. Hay que ponerme de 22 porque la Así otra puede permitir meses o años papiloma. y genera todo el desastre que puede ocurrir Sí, las de en seguridad y la que tiene el tiro. pelvis, pero no ocurrió nunca una clínica aguda para que sea letal. Puede generar daño reversible, que está descrito ahí, hemos hablado algo de eso. Después del VIH, esta es la segunda ITS que genera más gastos en salud, especialmente por el tema del dolor pélvico crónico y la infertilidad. Es una bacteria intracelular estricta que se ha adaptado muy bien en el humano, capaz de desarrollar limitada actividad metabólica, pero no genera su propio ATP, así que es un parásito energético. No se tiñe con el Gram, es similar en estructura y contenido a los Gram negativos, aunque no posee peptidoglicano entre las láminas externas e internas. Y esto es relevante, hay un screening de la CDC recomienda y en Estados Unidos se hace así, un screening anual en mujeres menores de 25 años sexualmente activas, que es donde se concentra la mayor incidencia, y con el nivel de contagio asintomático que hay y los riesgos que tiene, la verdad que esto es muy costo efectivo hacer este screening. Si está clamidia positivo se hace el tratamiento y eso es mucho más barato que todos los riesgos que vienen después. ¿Cómo lo hacen? Con PCR. ¿Sí? ¿Ese clínica se hace? ¿Lo separan o no? No, Se hace en no tenemos urgencia. screening nosotros acá en Chile. Ah, ya. Pueden pedir el examen en cualquier laboratorio, pero Pero- tendría que hacérselo Particular. porque ella quisiera hacérselo. Nosotros tenemos para tomar en el hospital, pero no es un screening, no es como universal en población sin, bajo algún diagnóstico especial como infertilidad o daño del espermiograma, ahí hacemos el examen. Clamidia es 10 veces más prevalente que gonococo entre los 18 y 26 años. PCR es el nuevo patrón de referencia para el diagnóstico, sensibilidad 90% y especificidad 95 a 98, así que con eso nos vamos a quedar en lo que se está usando. En hombres la muestra ideal va a ser por uretra, ya sea con una tórula, un raspado o por orina de primer shock, que la verdad que tiene un rendimiento bastante aceptable. Y en las mujeres la muestra ideal es del endocervix, como similar a cuando se toma el PAP. En relación a la clínica, los hallazgos son muy similares a los del gonococo, pero de menor intensidad. Cuando da síntomas es algo muy parecido. Una secreción uretral escasa, mucosa, de aspecto claro, puede haber disuria. Incubación acá es más larga, 7 a 21 días. La cervicitis se manifiesta con descarga cervical mucopurulenta. Cervix puede estar friable y sangrar con facilidad. La infección por clamidia, y acá tenemos, esto es lo que decía el MinSal, en hombres 20 a 50% asintomático, que es menos, y en las mujeres 60 a 75% reportó el MinSal en ese año.
puede existir asociación con gonorrea hasta en un 40% de los casos. Y esto era 10 veces más frecuente. Así que si está, es sugerible hacer el tratamiento de las dos cosas al mismo tiempo. Hombres puede haber epididimitis, proctitis, artritis, uretritis, conjuntivitis. Eso es lo que hay que sospechar. Y en las mujeres, cervicitis, salpingitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, infertilidad. Y recordar que 80% incluso asintomáticas. ¿Cómo vamos a tratarlo? Según nuestra guía del MinSal del 2016, con acitromicina 1 gramo en dosis única por una vez, pero esto tiene una resistencia que no está tan reportada en nuestro medio, pero a nivel internacional podría haber sectores con una resistencia de 15 o 20%, y eso es bastante para un germen tan frecuente. Entonces, si uno tuviese que recomendar, aquí la guía MinSal nos da dos opciones. Si uno tuviese que recomendar en base a la literatura, elegiríamos la opción de abajo, por eso la marqué acá, de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Esto es barato, está disponible en el sistema público y para comprar, y tiene una resistencia muy baja. En embarazadas, ahí nos quedamos sin la opción de usar la doxiciclina, así que en embarazadas tendríamos que confiar en los macrólidos y ver después, hay que tomarle sí o sí PCR al menos unas 3 semanas después de la terapia para ver si se mejoró. Contactos sexuales deben ser citados, evaluados y tratados siempre, como todas las ITS. Hay que tratar de convencer la importancia para ella, para la pareja, para la sociedad de que encontremos la enfermedad y las tratemos. La embarazada se controlaría 3 semanas post tratamiento con un nuevo PCR para confirmar si se curó o no se curó. ¿Cuándo es la mayor probabilidad de transmisión? Cuando el recién nacido pasa por el canal de parto y la mujer está con la infección, el riesgo es un 60-70%. El bebé puede hacer una conjuntivitis, una neumonía, y son cuadros que podrían ser bastante severos. Y este otro espécimen más pequeño del mundo que no es. Bueno, y acá está el condón femenino, que también se lo pasé para que lo abrieran, lo exploraran, el que lo va a usar. Pero al menos conocerlo y saber cómo es y poder así entonces después explicarle cuando la gente pregunte algo que existe y que debiera estar en todos los CEFAM. Es un poco más caro, pero ya está bastante más extendido. La gran gracia de este que se puede colocar antes, no solamente en el mismo momento, y no requiere la erección y a que sea ahí justo ahí, se puede colocar hasta 8 horas antes. Podría haber elementos que aumentan el contacto, porque esto es sólido y esto es sólido, así que podría haber una sensación agradable para ambas partes. Se puede usar con la menstruación. Muy bien, ¿dudas? Sí. Yo me quedé encontrar que una infección, una ITS, se debe tratar a la pareja también. En este caso se cita pareja, se le pasa el tratamiento a la persona que viene. Depende. Cuando yo estoy en la consulta privada, le hago la receta a ella y confío que ella, porque es casi imposible que llegue él a la consulta del ginecólogo particular como yo. Aparte que es una lana, porque le hago la receta al tiro, le pido el nombre, le hago la receta y ella le explica. Y si él quiere hablar conmigo, las puertas abiertas. Pero en el sistema público uno trata de que venga, porque se hace pesquisa, después se le pregunta a él si hay otros contactos.